estas dos grandes posturas, el funcionalismo y el estructuralismo, son aquellas que eh, su contenido es la sociedad, ¿sí? O la sociología, mejor dicho. Hemos visto en un primer momento en el funcionalismo cómo se fueron gestando las bases para una sociología que responda a la necesidad del momento en función del hombre, ¿sí? El estructuralismo, ya hemos visto en sus orígenes y en sus definiciones, también habla de un movimiento que intenta, a través de la simbología del lenguaje, construir la sociología. ¿Mm? Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, también, ¿sí?, es importante destacar que la cultura en ambas ha tenido un papel preponderante, fundamental, ¿m? Porque no se puede observar una sociedad o no existe una sociología si no mira en su campo de estudio, a la cultura, ¿sí? Eso, eso ténganlo, pero muy en cuenta. ¿M? Ténganlo como muy presente, esto de estar ligado a el funcionalismo y el estructuralismo, a un estudio, a un método sociológico con sus distintos representantes. Sobre el funcionalismo hemos pasado material, si mal no recuerdo, que está en Classroom, y sobre el estructuralismo, bueno, también ya les ha llegado y yo he mandado algunas clases. ¿Mm? ¿Se acuerda que en el funcionalismo vimos a Durkheim? ¿Mm? Ahí aparecen los principales representantes o pensadores. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es, no está acá específicamente, ¿sí?, en el programa, pero vamos a ver qué es la antropología cultural, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar a un Power que ustedes ya lo tienen, ¿sí? Antropología cultural, vamos a ver, Fabiola, vamos a hacer una aproximación y después vamos a ir a la unidad número 4, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque para que entiendan. Vamos a ver, entonces, muy así rápido, la antropología cultural, ¿m? O sea que seguimos en la unidad 3, y acá vamos a hacer algunas preguntitas como de debate. Y vamos a pasar en la segunda hora a la unidad número 4 y vamos a empezar a ver a Freud y Tótem y Tabú, ¿sí? Que es el primer tema que aparece en el programa. Bien, ¿entendimos hasta acá? Hola, hola. ¿Sí? Bien, muy bien, perfecto, me quedo tranquilo. Pues hoy no se ha levantado como muy bien. Estoy bastante agotado, pero vamos que podemos. Ahí les voy a compartir pantalla. Déjenme acomodar acá el Power porque estuve esta tarde terminándolo. Mm. Sí, me imagino. Pasa que estoy corrigiendo también trabajos de la secundaria y en total debo tener unos 230 trabajos prácticos para corregir. Ayer pude corregir un trabajo de un curso de una escuela y yo quería corregirles tener la nota para hoy, para ustedes, pero bueno, se me hizo como medio imposible. Vamos a compartir entonces este Power. ¿Sí? ¿Ustedes están viendo ahí el Power? ¿Sí? A ver, miren, he tenido en cuenta esto de los Power, ¿eh? De compartirle los Power. Así que, eh, bueno, a mí me da mucha alegría poder responder también a lo que ustedes necesitan.
que me han escrito, no puedo ver el chat. Bueno, porque está, ahí está, acá está. Sí, lo pueden ver, perfecto. Bueno, me quedo tranquilo. Bien, entonces vamos a ver la antropología cultural, conceptos y enfoques, así como muy, muy rápido, no vamos a... Ah, está en pausa, dice acá, ¿qué dice? ¿Qué toque? No, sí está bien. Bueno, de una perspectiva antropológica, ¿sí? Una perspectiva antropológica más. ¿Qué pasó acá? Ah, ahí está. Uy, qué toque. Dios mío. Ahí está. Bien. Entonces, antropología cultural, los conceptos y enfoques, de perspectiva antropológica, que es el nombre de nuestra materia. ¿Qué nos van a encontrar en este Power? Objetos de la antropología cultural, cultura y etnia, característica de la cultura, enfoques principales problemáticas. ¿Cuál es el objeto de la antropología? Ustedes, como podrán ver en este Power, lo que dice Kotak, que la antropología cultural estudia las culturas humanas, describiendo y explicando, analizando, interpretando sus similitudes y sus diferencias. Acá podríamos agregar que podríamos decir que existen dos definiciones de cultura. Una en sentido amplio y otra en sentido estricto. Si ustedes están tomando apuntes, en sentido amplio, ¿sí? Como el término lo refiere, hablamos de conceptos que son generales. Por ejemplo, en sentido amplio podemos hablar de la música como cultura, pero en sentido estricto podemos referirnos a un tipo de estilo de música. Pensemos en la cultura, en las culturas ancestrales, ¿no? De la América India, ¿no? O por ejemplo de las civilizaciones de América como los mayas, los incas y los aztecas, ¿no? Estamos hablando de una cultura en sentido amplia, o sea, donde podemos ver similitudes, podemos ver convergencias y divergencias, pero en sentido estricto nos quedamos en el estudio de una en particular, ¿no? Eso sería en sentido estricto de cultura. A ver qué dice. Puedo ver el chat cuando está... Ahí está, ahora sí. Bien, exactamente. Muy bien, Nazarena. Muy bien, muy bien. No sé si una canción. Música, hablemos de música en general, ¿no? Vamos de vuelta. Por ejemplo, en sentido amplio, podemos hablar de las civilizaciones, la cultura de las civilizaciones de los primeros habitantes de América Latina, ¿no? Mayas, incas y aztecas. Cuando yo hablo en sentido estricto sobre la cultura, lo voy a hacer referido a una de esas civilizaciones. Es más, cada una de esas civilizaciones vamos a encontrar otras pequeñas culturas que conforman, ¿sí? Eso amplio, eso grande. Es como ir de lo general a lo particular, ¿no? Bien. A ver, lo voy a dejar así más fácil. Entonces, decimos que la antropología cultural estudia las culturas humanas, describiendo y explicando, analizando, interpretando sus similitudes
y sus diferencias, sus similitudes y sus diferencias. Hay una cuestión de comparación, ¿no? ¿Cuál es? Esto ya lo vimos. Cultura y etnia. Hay una diferencia. Edward Taylor, que es uno de los grandes estudiosos de las antropologías culturales y de formar parte de este grupo de pensadores sobre la antropología y la antropología cultural, la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, falta una coma, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. ¿Qué es importante de esta definición? De que la cultura está ligado al conocimiento, a las costumbres y a las capacidades. Las otras características son las que se desprenden de esos tres grandes conceptos de cultura. Entonces, cultura es conocimiento, costumbres y capacidades. Cuando hablamos de moral, hablamos de costumbres, por ejemplo. Cuando hablamos de derecho, hablamos de costumbres y de conocimiento. Cuando hablamos del arte, hablamos de creencias, hablamos de capacidades. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de capacidades y de conocimiento, ¿no? Fíjense que con esos tres términos ustedes pueden armar el concepto de cultura. Conocimiento, costumbres y capacidades. ¿Qué es etnia? Es una agrupación de individuos que comparte un mismo lenguaje, una religión, una experiencia histórica, raza, creencias, valores y hábitos, costumbres y normas, y que por ello se distingue de otras agrupaciones. Es un grupo de personas, es un grupo de gente que comparten una, eh, una misma un mismo ideal, un mismo concepto. Por ejemplo, seguramente nosotros podríamos decir que somos una etnia, ¿no? Pensemos en las tribus, pensemos en, en los primeros habitantes como la comunidad Qom. ¿Ven? Acá. Sí, religiones, muy bien, perfecto, Paula, muy bien. Sí, sí, correcto. Bien. Característica de la cultura. Estas características son interesantes. Otros años atrás no las he utilizado, por ahí en no querer clasificar tanto, eh, porque me interesa que esto quede como lo fundamental, ¿no? Es más desde la experiencia que se puede vivir la cultura. La cultura es aprendida, hay procesos, hay enseñanza, hay aprendizaje, que son conscientes e inconscientes. Ustedes están aprendiendo ahora. Tienen la cultura del estudio, la cultura del aprendizaje. La cultura es compartida, no es para sí mismo. Si bien recuerden que el concepto de cultura dice que la cultura tiene que ver con las capacidades y los hábitos, no es algo que queda en sí misma, encerrada en una persona, ¿no?
La cultura es compartida por todos los miembros de la sociedad y es para la sociedad. Un poeta, un artista, no crea una pintura para sí mismo, por más que diga que lo hizo para él, ¿no? Siempre va a haber un otro que va a ser parte de esa cultura, porque la ve, o la música, o la danza. Pensemos en las distintas expresiones del folclore argentino, por ejemplo, o del tango. Es para otros, habla de algo, dice algo. La cultura es simbólica porque se expresa mediante un lenguaje particular, ¿m? Sonidos, palabras, ¿m? Dibujos, eh, expresión corporal, ¿no? Lenguaje, eh, corporal, gestos, ¿no? La cultura lo abarca todo, lo que el hombre produce y transmite a todos los miembros de una sociedad. Cultura también es la política, la economía, las ciencias, el conocimiento, como ya dijimos hace rato. La cultura responde a necesidades biológicas y sociales, ¿sí? Acá me agregué sociales más. La expresión es una necesidad biológica. La expresión de ideas, de pensamientos, responde a necesidades. Constantemente nosotros queremos responder, ¿no? La cultura está integrada, conformando sistemas pautados, integrados, como la economía, la política. ¿Mm? A ver, me pregunta. Bueno, bueno, Victoria, ya te agrego también. ¿Vamos entendiendo hasta acá? No es complicado, la antropología cultural es hermosísimo, chicos. Es muy lindo, es otra cosa. Tiene sus cuestiones complicadas teóricas, pero están analizadas desde lo social, ¿no? Desde la sociología, tiene otra perspectiva. ¿Mm? Características, ¿no? Seguimos viendo ahora, anteriormente vimos algunas, hay algunas más. Toda cultura tiene historicidad, sufre influencias y modificaciones a lo largo de su devenir histórico. Y ya vamos a ver que hay un enfoque contrario a esto o igual a esto. Vamos a ver cuando veamos los enfoques. Toda cultura es compleja porque es un sistema en el que estos elementos interactúan y se modifican constantemente, no se reduce a un esquema lógico. Las culturas van evolucionando. eh, otro de los enfoques del evolucionismo, porque, van, porque, porque necesita del cambio, porque quienes interactúan en la cultura son las personas, son los hombres, las mujeres, los abuelos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, eh, en esto es como esto hace que la cultura vaya cambiando y se vaya adaptando a nuevos escenarios. Por eso es compleja. Todas las culturas son dinámicas, cambian en el tiempo por la propia acción de la sociedad y por factores externos. Estas dos características, la compleja y la dinámica, están muy relacionadas. Toda cultura se nutre de contradicciones en virtud de la dinámica y conflictos sociales. Eh,
Por ejemplo, siempre existió, a lo mejor con muy poquita visibilidad, y en estos últimos tiempos con mayor visibilidad, la lucha en defensa de los derechos de la mujer, ¿sí? Si uno ve en la historia, desde Roma hasta ahora, siempre existieron mujeres que lucharon, ¿sí? Contra perdón, contra no, o sea, lucharon contra distintas organizaciones de Estado, organizaciones de familia, organizaciones sociales, para defender sus derechos y tener su lugar en distintos ámbitos. Hoy con más fuerza, ¿no? Y porque está a la vista las estadísticas, ¿no? De las mujeres que son violentadas por el hombre, ¿m? Y que, bueno, fíjense cómo se van armando las culturas y cómo de un momento para otro son más preponderantes. ¿Por qué? Porque hay un espacio social, hay un conflicto, ¿sí? Hay una dinámica, hay un complejo sistema que lleva a que esto ocurra, ¿no? Eso tiene que ver con estos cambios de cultura. Estas características, por supuesto, son de Ploggi, Bates y Malgesini. Eh, Ploggi, perdón, tiene un interesante estudio sobre la cultura. Más características. Todas las culturas son heterogéneas porque en una sociedad cualquiera existe diferencias sociales, diversidad de intereses, concepciones, escalas de valores, necesidades vitales. Heterogéneas hace referencia a lo diferente, ¿no? A lo distinto. Homogéneo hace referencia a lo que es igual. ¿Mm? Toda cultura está sometida a influencias internas y externas porque es permeable a los efectos positivos y negativos del contexto social. Y vaya que si nosotros miramos hacia afuera o miramos a nuestra sociedad, está muy influenciada por otras culturas. ¿Quién no escucha reggaetón? ¿No? ¿Quién no, quién no se viste como europeo? ¿Quién no gasta como un yanqui? ¿No? Bueno, pensémoslo. Y acá empiezo yo a posicionarme. Es, es lo único que me permito por ahí en el cuidado y en el respeto de la cultura latinoamericana, ¿no? Las culturas en contacto se influyen mutuamente, sea a través de la convivencia, los intercambios comerciales, religiosos, lingüísticos, etcétera, y los conflictos sociales. Aparece de vuelta, fíjense que contexto social, conflicto social, son términos que se van a escuchar o que se van a ver repetidamente. Principales enfoques: el evolucionista unilineal, el difusionista, el particularismo histórico, el funcionalista, el estructuralista y el interpretativo. Hasta hoy continuamos en mayor medida con un enfoque estructuralista, pero vamos a ver qué dice, así como muy rápido, cada uno de estos enfoques. El enfoque evolucionista unilineal nos va a hablar de que la existencia de diferencias entre las culturas deben explicarse o interpretarse como grados o fases del desarrollo o evolución de las mismas. Esto es lo que nos dice Taylor. ¿Mm? Hay una evolución unilineal, o sea, una sola línea, ¿Mm? Que está dividido en grados y fases, y que esto, como ven ahí en el gráfico, el evolucionismo siempre es descendente o ascendente.
como indica la flecha, es ascendente. Entonces, vamos viendo cómo se va realizando este salvajismo, esta barbarie, ¿no? Salir del salvajismo para llegar a una civilización que posee racionalidad, ciencia, tecnología. Hay un tiempo histórico que siempre está representado de manera lineal, o sea, a través de una línea de tiempo. Fíjense, solo tienen solo tiene racionalidad, ciencia y tecnología una civilización. Mirándolo desde este enfoque, cuando Europa llega a América, se encuentran con esta situación. Una civilización ya formada. De hecho, cuando se producen las descolonizaciones, uno de los factores que manifiesta el imperialismo es la hemos contribuido a la civilización de tal lugar. Y es un moco. Tenemos que ser sinceros, digo, en esto no fue así, ¿no? La expropiación de la cultura, la expropiación de la racionalidad de la ciencia y la tecnología. Acá existía racionalidad cuando Europa viene a América. Acá existía una ciencia, una tecnología. Pensemos en la cría de animales. En Córdoba, yo creo que acá también, no he visto, tendría que ir un poco más para el lado de las montañas, pero en Córdoba, por ejemplo, los corrales eran hechos de pirca. Las pircas son como esos paraderoncitos eh, eh, que se armaban con piedras de canteras para, para, para contener a los animales, o el mortero, ¿no? De filtro para filtrar el agua. Estamos hablando de tecnología, ciencias eh, astronómicas. Y fíjense si no va a haber racionalidad. A ver, ¿dónde han escrito? Ah, bien, bueno, ya te pongo la asistencia. Bien, vamos a ver entonces eh, por qué pasa de un lado a otro. Bueno, vamos a ver los postulados de este evolucionismo unilateral. La cultura se desenvuelve progresivamente a través del tiempo, siguiendo las mismas secuencias de desarrollo unilinealmente en todas sus partes. Hay una unidad psíquica en el género humano, pese a comenzar a evolucionar en lugares distintos. Todos tienden hacia el desarrollo. No es lo mismo el desarrollo o la evolución que se produce en el llano que en la montaña. No es lo mismo cómo se desarrolla culturalmente el hombre en la pampa húmeda que en la montaña, ¿no? La cultura evoluciona en todas las sociedades a partir de condiciones similares, en la cual llegan a alcanzar unas mismas condiciones a través de unos estadios evolutivos determinados. Las instituciones y culturas que persisten de diferentes épocas pueden ayudarnos a comprender etapas anteriores y culturas desaparecidas. Esos son los postulados del evolucionismo unilateral. El enfoque difusionista nos va a decir que existe un desarrollo paralelo entre culturas, civilizaciones. El desarrollo de las culturas depende en gran medida de su difusión. La difusión cultural, que es un proceso complejo que supone selección y asimilación de elementos culturales, un proceso de intercambio. Se transmite, se propaga con una intencionalidad.
¿Cuáles son los postulados? ¿Han escrito algo? No. Al producirse un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a formar parte de la cultura que lo ha tomado en calidad de préstamo. Por préstamo, cultura se entiende el traspaso de elementos culturales a través de un proceso selectivo por la cual o del cual los rasgos que más se adaptan a la cultura son asimilados de modo tal que hasta se transforman incluso en su función. La interrelación entre los fenómenos culturales es de suma importancia para el desarrollo de cultura de los pueblos, ¿no? Es como empiezan a converger algunos elementos, ¿no? En las culturas. A ver, se pone pausa y se pone chat. Ninguna. No hay diferencia entre cultura y civilización, porque cuando hablamos de cultura, hablamos de una parte de la civilización. Una civilización, ¿sí? Es un grupo de personas, sería algo parecido a la definición de etnia, donde entra todo en civilización. Entra cultura, entra el concepto de cultura, de civilización, de ciencia, de conocimiento, de política, de economía. ¿Mm? Exacto, sí, porque por eso se van a confluir. Paulina, hablas con respecto al difusionismo. Nazarena, ¿entendiste lo que acabo de explicar? Bien. Sí, 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 existe un desarrollo paralelo. ¿Por qué? Porque si hablamos de civilización, ocupa, sí, no, no es ocupa la palabra, eh, posee todas estas otras. En una civilización hay cultura, pero no es cultura una civilización. ¿Mm? Hay economía, hay política, hay estratos sociales o etnia. ¿Mm? Es como un todo la civilización. Bien, vamos de vuelta. Vamos a ir al enfoque histórico. El desarrollo de la cultura es autónomo de la raza y el lenguaje. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular y para entenderla hay que estudiarla por separado. ¿Podemos dar el concepto, la definición de cultura? Sí, pero cuando yo voy a hacer o busco entenderla o estudiarla, debe ser por separado. Ahí vamos a tener resultados sobre la cultura de modo estricto, no, no, eh, no diverso. Bien. ¿Cuáles son los postulados del enfoque histórico? Las culturas son producto de múltiples y complejos procesos históricos. No existen regularidades en la evolución de las culturas. Las distintas culturas tienen el mismo valor. Lo importante son las diferencias culturales, lo que dice Marshall. Bueno, miren, pensemos en cuando eh, en- pensemos en los cambios.
que se han producido, qué sé yo, desde los años 50 hasta ahora, de los años 30 hasta ahora, ¿no? En ese tiempo, si mal no recuerdo, no quiero meter la pata, pero si mal no recuerdo, bueno, los cambios culturales que produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los tipos de música que se escuchaban en los años 30 y que hoy no se escuchan. Enfoque funcionalista: la cultura es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades, lo que dice Malinowski. ¿Sí? La cultura es un patrimonio instrumental, ¿se acuerdan lo de la función social? Las culturas no son una mera agresión de elementos, sino un conjunto, perdón, la cultura no son una mera agregación de elementos, sino un conjunto integrado de elementos inseparables, interconectados con funciones específicas. ¿Mm? Esto me sirve, esto lo coloco acá, esto no me sirve, lo saco, ¿no? Lo llevo a otro lado. ¿Mm? ¿Cómo vamos con el tiempo? Perfecto. Nos queda poquito. ¿Cuáles son los postulados del enfoque funcionalista? Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a sus tendencias y el desequilibrio y el cambio. Existe una interconexión funcional entre cultura y sociedad. El fin de la cultura es que la vida social funcione. ¿Mm? Si no, se saca, se cambia. Una cultura es una respuesta que satisface las necesidades biológicas y psicológicas humanas, por ello la diversidad cultural se presenta como diferentes formas de respuesta. ¿Mm? El enfoque estructuralista, lo último que acabamos de ver, la estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes que establecen una red de relaciones sociales, ¿no? La del engranaje, ¿Mm? La del rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas, ¿no? Busquen una imagen de un rompecabezas y cómo se van encastrando las piezas, porque hay una disposición organizada de partes. Esta pieza tiene que ir primero, segundo, tercero, cuarto. El primer engranaje mueve al segundo, el segundo al tercero, pero supone al primer engranaje. Entonces se van estableciendo se van estableciendo redes de relaciones sociales. A ver, empiezan a ver preguntillas. Bien, sí, ese era. Muy bien. Acá, acá. Ujú. Bien. ¿Mm? Radcliffe y Brown, ¿no? Son los que hablan de este estructuralismo. El estructuralismo es un método que se resume en 4 pasos importantes, y acá aparece el señor Levi Strauss, que dicho, voy a decirles que no encuentro el power, así que sobre el texto de Levi Strauss espero encontrarlo en la tarde y podérselos enviar. ¿Cuáles son esos 4 pasos importantes? De las cuales, miren, hasta acá tienen para estudiar qué es el estructuralismo. Estudiar los fenómenos inconscientes, estudiar los elementos y sus relaciones, poner en evidencia el carácter sistémico de las relaciones funcional o no de los elementos y describir leyes generales por inducción o deducción. ¿Esto a través de qué? A través de el lenguaje y el lenguaje simbólico también. ¿Cuáles son los postulados para el estructuralismo? La unidad básica de la estructura cultural social es la familia elemental, lo que nos dice Radcliffe y Brown. El conocimiento de una sociedad depende en gran medida de las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad.
Cuando hablamos de estas estructuras mentales son las proyecciones que nosotros vemos en la sociedad. ¿Mm? Lo que el hombre quiere que sea. Esto nos dice Levi Strauss. Las diferencias culturales son manifestaciones de unas estructuras mentales inconscientes que subyacen en todas las culturas. Levi Strauss. ¿Mm? Tenía un ejemplo, pero no los quiero confundir. Bien. El enfoque interpretativo, la cultura es esencialmente una trama de significaciones creado por el hombre y la sociedad misma, que representa, que podemos captar esencialmente de la cultura o crear, ¿no? Por parte del hombre. Gertz, lo que nos dice esto. La cultura es pública porque la significación lo es en esas diversas maneras o modos de expresarla, y no precisamente en una sola forma. Las diferentes culturas son sistemas de símbolos compartidos que aportan distintas formas de ver el mundo, como el estructuralismo de alguna manera también ha introducido esto, lo del lenguaje, ¿no? Simbólico, la interpretación, ¿no? Acá se hace una hermenéutica sobre lo que vemos o lo que vemos desde la experiencia de otros. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Por un lado, la globalización. Globalización, que es un fenómeno social a escala planetaria donde concurren múltiples y diversos procesos económicos, políticos, social, cultural y hasta ecológicos. Mañana es el día del cuidado del medio ambiente. Miren, les hago una pregunta. ¿Cuándo se empieza a utilizar el término globalización? A ver, ¿Cuándo se empieza a utilizar el término globalización? A ver, si se animan a decir algo. ¿Mm? En el siglo pasado empezamos a utilizar el término globalización. Puede ser, muy bien, Sebastián, cuando es un conflicto. ¿La globalización es un conflicto, Lucía? ¿Mm? Fíjense que el término o la palabra globalización se empieza a utilizar específicamente en el siglo pasado, ¿no? Siglo pasado. Pero la práctica, ahí lo googleó Lautaro, pero la práctica de la globalización no es nueva. Globalización también, ¿sí? En la práctica la realizaron los griegos, los romanos, los caldeos, ¿m? Estas otras civilizaciones que fueron propagando cultura, economía, política, orden de modos de fundar el Estado, la medicina, el arte, la música, la ciencia, el conocimiento, ¿no? Fueron llevando su misma civilización a otros. Entonces, cuando se habla de globalización en la posmodernidad o en la contemporaneidad, es un término que no es nuevo, sino que en la práctica es muy antiguo. El hombre primitivo con sus primeros grupos fueron haciendo esto también. Bien.
Muy bien. La multiculturalidad es la yuxtaposición o coexistencia, interacción complejas de grupos de personas o colectividades humanas que se identifican con culturas diversas en un espacio social dado. Hay distintas culturas, pero se unen, ¿no? Están juntas. ¿Mm? La interculturalidad es la interrelación de grupos culturales diversos que en base de elementos culturales comunes se unen, comunican y enriquecen, se enriquecen culturalmente, sin perder su identidad cultural. Este es otro término importantísimo, el de identidad. ¿Qué problemática vamos a encontrar? Por un lado tenemos el etnocentrismo, el relativismo cultural, derechos humanos versus derechos culturales. ¡Wow! Y esto de los derechos culturales y los derechos humanos vamos a encontrar en Freud algunas dificultades. ¿Qué dice Kotak? Dice que el etnocentrismo es la tendencia a considerar superior la propia cultura y aplicar los propios valores para juzgar el comportamiento y las creencias de personas criadas en otra cultura. ¿Cuántos esclavos trajeron a América? ¿O cuántos esclavos se llevaron de América para Europa, ¿no? Donde fueron obligados a seguir las culturas europeas. El relativismo cultural, la tendencia a aceptar que el comportamiento en una cultura particular no debe ser juzgada con patrones de otra cultura, ¿no? Cada cultura tiene sus condiciones particulares para ser juzgada, ¿no? Esto sí, esto no, no hace falta que venga desde otro lado o desde otra cultura elementos para ser juzgado, ¿no? Los derechos humanos versus los derechos culturales, es decir, la relación entre los derechos universales y la forma en que se plasma o no en culturas distintas. Esas culturas que son distintas niegan los derechos humanos eh, eh, universales. Y acá terminamos. Bien, bueno, a ver qué han escrito por aquí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta, duda, pregunta, duda, pregunta, duda. Sí, no, sí, no. Bueno, les doy unos minutitos, unos 5, 7 minutitos para que descansemos y ya empezamos con Freud y vengan con todas las luces porque empezamos eh, a complejizar. No, mentira, no vamos a complejizar. Eh, por tu pregunta. Eh, no, no, porque en la interculturalidad hay una aceptación. ¿Mm? Bueno, Lucía, bueno, unos minutitos y ya volvemos.
7. Por supuesto que a lo largo de la historia sabemos que esto no es tan correcto, ¿no? Es una de las grandes críticas que se le hace a Freud y de la cual, por supuesto, que ha tenido muchos enfrentamientos porque a causa del consumo de esta droga, bueno, lo han acusado de muchas cosas, ¿no? Y vaya que no ha sido verdad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hay un micrófono abierto. En 1800 En 1886, Freud se casó con Martha Bernays y abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos. Comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis utilizando la hipnosis. Freud notó que podía aliviar en los pacientes con histeria sus síntomas, animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que pasara por su mente. ¿Mm? Hay una serie de Freud interesante, es un poco media rara, ¿no? Es como muy metafórica y que no y que por muchos de los críticos, especialmente los psicólogos que siguen la corriente freudiana en psicoanálisis, no están muy de acuerdo. Hay muchas críticas hacia los autores de la serie. La pueden ver, está en Netflix. Creo que tiene, creo que en la primera temporada, en el episodio 4 creo que habla sobre el tótem y tabú. En 1899 se publicó lo que es considerada su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender al hombre, el psicoanálisis. Jung creo que es uno de los que sigue esta idea, ¿no? Esta cuestión, esta investigación de Freud sobre los sueños, sobre la interpretación de los sueños. En 1939, muy deteriorado físicamente, incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, pidió a su médico personal, Max Schur, que acabara con su sufrimiento. Freud murió después de, eh, eh, de serle suministrado 3 inyecciones de morfina. ¿Mm? Bien, bueno, un poco de la historia de este muchacho. ¿Qué es lo que busca este muchacho, no? En sus estudios y demás. Eh, Él caracteriza al inconsciente y el funcionamiento de la mente del individuo orientado a la educación, según, bueno, estas teorías que él ha hecho. De hecho, Piaget es uno de sus seguidores, ¿no? Que ha hecho toda una estructura sobre el estudio de de las inteligencias según las etapas evolutivas. ¿Mm? Bien, bueno, bien. Vamos a ver, 2 segunditos más. Bueno, vieron que él hace todo un análisis de las etapas evolutivas. Ustedes creo que, no sé si ya tienen o van a tener esta materia, ¿m? Para que ya creo que ya van a tener esta materia. ¿M? Bien, vamos a ir, a ver, denme 2 segundos, que tengo que abrir otro archivo. A ver, ¿se está abriendo?
Vamos a ir directamente a lo que a nosotros nos compete, que es sobre tótem y tabú. Tótem y tabú es un escrito que fue publicado por Sigmund Freud en 1913, y en este escrito nosotros podemos ver la relación entre prácticas o ceremonias primitivas y neurosis obsesiva actual. Bueno, el hombre primitivo o el alma primitiva, acá van a aparecer algunos contenidos que ustedes ya han estado viendo. ¿Mm? Este libro consta de 4 capítulos, también se los voy a pasar para que lo vean. ¿Mm? El horror al incesto, el tabú y la ambivalencia de sentimientos, el animismo, la magia y la omnipotencia de las ideas, y el retorno infantil al totemismo. ¿Mm? ¿A qué va a hacer referencia cuando hable sobre el horror del incesto? Actualmente se perciben rasgos de hombres primitivos en los pueblos salvajes, esto visto gracias al legado. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo en el evolucionismo, ¿no?, que existían eh, los salvajes, la barbarie y la civilización? Bueno, en los salvajes podemos ver esta cuestión. ¿Por qué se le llama salvaje? El hombre primitivo presentaba características similares al de un neurótico, ¿no? Esta necesidad de tener algo ya, inmediatamente, el hambre, el sueño, la búsqueda, la identificación con algo, ¿no? Se toma en cuenta las tribus aborígenes australianas para el estudio. El objetivo principal, su origen y prácticas arcaicas, ancestrales. ¿Qué es lo que va a percibir en estas tribus aborígenes australianas? ¿Mm? Acá empieza el tema, o lo que se observa es el tema del instinto sexual y moral muy riguroso en esta población, ¿Mm? Donde existen o preexisten relaciones incestuosas, ¿no? Esto es lo que observa en estas tribus australianas. Ustedes saben que el incesto es la práctica de las relaciones sexuales con parientes, ¿no? Eh, la madre con el hijo con los hijos con las hijas, con el padre, y sí, eh, los abuelos, los tíos, los parientes. O sea, a eso hace referencia con el incesto. Un tema que ustedes van a ver con más detalle, por supuesto, en evolutiva o en historia de la psicología. Estos habitantes se rigen por el sistema del totemismo, divididos en clanes. Acá, que quiero dejar marcado, que se utiliza, o sea, que el estudio está dirigido, se realizó sobre esta tribu de aborígenes, ¿no? Clanes, castas, ¿no? El modo en que estaban distribuidos o sí, desarrollados, ¿no?, estas tribus. El tótem, ¿qué es el tótem? Es la representación espiritual de un animal, planta o instrumento de estrecha relación con el grupo. Espíritu protector y bienhechor. ¿Han visto alguna vez un tótem? ¿Mm? ¿Han visto? A ver, acá están preguntando, perdón, no lo había visto. No lo tengo armado todavía a lo de Totem y Tabú. Está así como extraído del libro y extraído de algunos otros gráficos que he encontrado por la web. Así que no está terminado. Y aparte he ido haciendo alguna selección de tal forma que no me meta específicamente en alguna de las otras materias como clínica y demás, historia de la psicología, porque no me compete. Ya lo repito, la definición, Vane,
Sí, Lautaro puede ser interpretado como un amuleto, pero ¿han visto alguna vez un tótem? Miren, un tótem es es la especie de un tronco largo, que puede ser un tronco de madera o piedra, y que tiene figuras, que están talladas figuras. Por ejemplo, un ave que representa, no sé, la divinidad de un pueblo aborigen. ¿Mm? Tiene tiene una connotación mágica. ¿Mm? Vamos a repetir lo de tótem. Acá, mira, acá en PDF. Es una representación, el tótem, espiritual de un animal, planta o instrumento de estrecha relación con el grupo, espíritu, protector y bienhechor. Individuos con el mismo tótem se respetan y cuidan. En América hay muchas. Por ejemplo, un tótem, ¿vieron las imágenes? eh, eh, ¿Vieron en las Islas de Pascuas esta- estas, eh, estas figuras talladas en piedra que son enormes? Bueno, eso podría considerarse un tótem. Más lento, están dormidos. Vamos de vuelta. Tótem es una representación, después lo van a tener en el Power, es una representación espiritual de un animal, planta, o instrumento de estrecha relación con el grupo, es lo que los representa. ¿Mm? Y está caracterizado por un espíritu protector y bienhechor. Los individuos con el mismo tótem se respetan, se cuidan. ¿Mm? Por supuesto que estos tótem eh, se les da una ceremonia, se les rinde culto, eh, mayormente a través de la danza y algunos rituales. ¿Mm? Y se les ofrece algunos rituales, la muerte de alguien, ¿Mm? Por ejemplo, entre otros. A ver. Sí, Brisa, claro que sí. Exigencia en la tribu de la exogamia, relaciones sexuales con miembros no pertenecientes al mismo clan. ¿Mm? La prohibición de relaciones incestuosas, castigado con la muerte, en algunas tribus, inclusive entre suegra y yerno. Estamos viendo algunas características que tienen que ver con el incesto, ¿no? En esto que es el tótem, el tabú. Vínculo familiar extendido a toda la tribu, por ello se prohibía las relaciones entre los miembros del clan. Sería considerada una relación de incesto. En estas tribus existían los temores presentes a cometer actos incestuosos provenientes de la niñez, por ello se habla de infantilismo y regresión. Acá estamos hablando de de síntomas de una neurosis. ¿Mm? En el otro título del mismo libro, de la misma bibliografía de Freud sobre Totem y Tabú, el, segunda parte, el tabú y la ambivalencia de los sentimientos. ¿Qué significa tabú? La palabra tabú es de origen polinésico con significación opuesta: sagrado, consagrado, peligroso, impuro o prohibido, ¿no?
Mayormente nosotros al tabú lo relacionamos con aquello que es prohibido, ¿no? Que es impuro, que no se debe hablar, que no se debe decir. Este es un tema tabú, ¿no? Bueno, hay que romper con los temas tabú. Manifestando en prohibición y restricciones, se ve como un temor sagrado, ¿no? Acá se ve como un temor sagrado. La infracción o violación de un tabú trae consigo un castigo automático. No hables de eso porque te cae un castigo, ¿no? Tres clases de tabú. Tabú natural o directo, transmitido o indirecto e intermedio. ¿Cuáles son los fines del tabú? La protección y la preservación de la persona ante ciertos peligros, precaver perturbaciones y proteger la propiedad de la persona. Este tema no lo hablamos porque esto te protege, ¿no? No hablemos de estos temas porque, para que no caigas en perturbaciones, ¿no? No hablemos de la ley de educación sexual integral porque perturba a los niños, ¿no? A los alumnos, a los estudiantes de primaria y secundaria. Inmediatamente van a ir a hacer eso que están hablando, ¿no? Eso, ahí estamos hablando de un tema tabú, ¿no? Violación del tabú. Primeros sistemas penales, actos de penitencia y ceremonias de purificación, es lo que realizaban cuando se violaba un tabú. También se habla de prohibiciones personales, las cuales conllevan a realizar rituales ceremoniales. Por ello el tabú se relaciona con la neurosis, ¿no? Si yo hice esto, me va a pasar esto, ¿no? Esto estar pendiente de un factor que me va a provocar un daño, porque yo lo comencé al daño, ¿no? Primeros tabús que en aparecer son comer el animal, tótem y relaciones sexuales incestuosas eh, o del mismo tótem. ¿Mm? En algunos lugares hay ciertos animales que son sagrados, ¿no? Y no se comen. Ir en contra de esa normativa, de esa ley, bueno, provoca un daño de pecado, como quien dice. El tabú se encuentra relacionado con la neurosis obsesiva por el conflicto entre placer al infringir el tabú versus el temor a infringirlo. Por lo tanto, esto termina siendo reprimido. ¿Mm? No hablemos de sexualidad en la familia, ¿no? Hay una representación eh, imaginaria eh, cuando sabemos que es necesario hablar, dialogar en familia sobre ciertos temas. Otro tema, por ejemplo, el tema del suicidio, ¿no? Que es un tema tabú y que sabemos que existe, sabemos que es una problemática muy importante socialmente, entonces no se habla, porque hablarlo provoca, ¿no? Una neurosis colectiva y la gente eh, piensa de que algún familiar se va a suicidar porque lo vio de tal forma que estaba así, ¿no? Aquel quien infringe el tabú se convierte en uno por el peligro de inculcar tal conducta a otros miembros, ¿no? Por eso, no rompamos el tabú, mantengamos el silencio, pensemos en la violencia de género, ¿no? Las prohibiciones tabú crean sentimientos de ambivalencia en la persona, tentación de infringir el tabú
y temor del mismo, ¿no? Ambivalencia. Hay dos cuestiones, ¿eh? La tentación y el temor, ¿no? Y una ambivalencia. ¿Cuál es la ambivalencia afectiva en determinados tabú? El tabú sobre el enemigo, rituales ante enemigos caídos en batalla, ambivalencia en forma de hostilidad hacia el enemigo y comprensión y solidaridad. Contradicciones habría, ¿no? El tabú sobre reyes y sacerdotes, rituales de coronación, muestran ambivalencia al tener respeto y confianza al elegirlos, y hostilidad, odio y venganza. ¿Mm? Esos son ambivalencias. Tabú sobre muertos, rituales para el recuerdo de difunto, ambivalencia entre el cariño guardado y la hostilidad y odio inconsciente hacia el mismo, ¿no? Esto que muchas veces nos debe haber pasado de un familiar que ha fallecido y que sentimos respeto y cuidado por ese familiar que falleció, pero a la vez se nos atraviesa como imágenes. Me acuerdo cuando fui a su casa y y no sé, fue malo conmigo, no me dejó hacer tal cosa, ¿no? Un ejemplo, bueno, hay una ambivalencia. Tabú, palabra con doble sentido y ambivalente, primeros reguladores de la conciencia moral, ¿no? Eso es importante. Tabú, conciencia moral. Represión de deseos de personas socialmente inaceptados. El tabú también hace hincapié sobre la formación social y la neurosis obsesiva, lo que es la deformación social. Animismo, magia y omnipotencia de las ideas. Con esto termino. El animismo, que es la posesión espiritual que adquieren ciertos objetos materiales, inanimados, animales, plantas o personas, sistema que concibe al mundo como una totalidad aún más complejo que el religioso y el científico. Y está relacionado con por ejemplo, la hechicería, la magia, los cuales simbolizan deseos o placeres de las personas. Estamos hablando del animismo, magia y omnipotencia de las ideas. Bien, bueno. Después viene el retorno infantil al totemismo. El totemismo se construye como una base de la organización social, así como un sistema religioso y social a la vez. La unión del clan en rituales, esto crea los cimientos de la sociedad. Lo voy pasando rápido porque no le va a ser complejo entenderlo. Bien, ¿qué se quiere ver desde el tótem y el tabú? Estos dos conceptos aparecen en relación a la observación que hace Freud sobre una de las tribus aborígenes, y en donde él encuentra un factor que se va desarrollando en la persona, que es la neurosis. Esto de la castración o el alejamiento a ciertas ideas, el tótem, aquello que, eh, aquello que nos muestra el camino de los ideales, del bien, de la responsabilidad, de los derechos y demás. Y por otro lado, el tabú en un sentido ambivalente que provoca, eh, por un lado, lo vamos a poner con palabras más eh, ejemplificadoras, por un lado el pecado y por otro lado el miedo, ¿no? Hay como una ambivalencia. Eso también radica en una neurosis, o sea, que pone a la persona en el centro de un tótem, de un tabú, de aquello que hace que la persona reprima. Estos son ejemplos. En tótem va a hablar de ejemplos para poder caracterizar, ¿sí?, qué es una neurosis. Miren qué sencillo después de todo lo que se dijo. Pero sí es importante saber qué es ambivalencia, qué es tótem, qué es tabú, qué es incesto, cómo surge la moral en la persona.
se siguen ciertas costumbres, ¿no? ¿Y esto dónde lo observan? Hay un estructuralismo de un lenguaje simbólico que se percibe en las personas, ¿no? El lenguaje simbólico, el lenguaje corporal, el imaginario. ¿Mm? Bien, bueno, a ver, preguntas y respuestas. No entendí nada, profe. A ver si dicen algo. Bien, bueno, vamos a dejar acá. Voy a tomar asistencia. Los que no nombro, me dicen, profe, a mí no me nombro. ¿Mm? Bueno, tengo a De la Longa, Molina, Ruiz, Palencia, Vega, Di Marco, Martínez, Enríquez, Torres, Ramos, Moreno, Ríos, Rivarola, Sánchez, González, Angileri, Peralta, Arias, Macetti, Aguilera, Muñoz, Peralta, estoy copiando de vuelta los mismos nombres. Záñiga, Laciar, Pitón, Vázquez, Narváez, Asensio, De Bernardi, Bernal, Biglione, Díaz Sol, Lombardi, Morales, Vicci, González, María, Sánchez, Barroso, Correa, Fernández Victoria, creo que es así el nombre, Legio, Jador, Díaz Victoria o Valentina, no sé cómo sería, González Dana, Soria, Mamaní, Colba, Gamero. ¿A alguien no he nombrado? Fernández Melisa, muy bien. Liquitaya, muy bien, Liquitaya. Ponce, bueno, Ponce, muy bien. Lautaro. Miñambres. ¿Quién más? Corbalán. Bien, bueno, si no hay nadie más, nos vemos hasta el lunes. El lunes empezamos a ver a Jun y ya nos quedaría el jueves y terminaríamos con gran parte de nuestro programa.